Movimiento Ciudadano. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros integrantes de esta honorable 63ª legislatura, amigas y amigos de los medios de comunicación, público en general, hace aproximadamente 8 meses, en este recinto legislativo, los 50 diputados integrantes de esta legislatura juramos guardar y hacer guardar la Constitución y todas las leyes que de ella emanen, así como ser la voz, repito, la voz que defienda a los millones de veracruzanos. Sin embargo, hoy se vuelve a dar una cuchillada por la espalda a los miles de veracruzanos que tanto se han esforzado para lograr un retiro digno. Nuevamente, este Congreso se convierte en una oficina de trámite. Apenas el día martes 15 de julio se le dio entrada a la iniciativa con proyecto de ley de pensiones del Estado de Veracruz y 3 días después se somete a votación. ¿Cuál es la urgencia para la aprobación de esta iniciativa? ¿Acaso cada uno de ustedes en 3 días tuvo los elementos suficientes para realizar un análisis objetivo de dicha propuesta? ¿Dónde está el papel que tanto anhelan los ciudadanos sobre una verdadera representación popular? Hoy se pretende aprobar una ley de pensiones sin existir el consenso necesario entre las bases sindicales, entre los verdaderos trabajadores al servicio del Estado. Ayer vinieron a esta legislatura 17 dirigentes sindicales y hoy aparecen desplegados en distintos medios de comunicación impresos del Estado, en el cual se manifiestan diciendo que es falso que existió el consenso, como dice la exposición de motivos. Se habla de una reforma integral que cumple con las demandas de los trabajadores para garantizar al momento de retirarse un ingreso seguro y digno. Sin embargo, esta iniciativa no lo es, sobre todo porque lastiman de manera retroactiva a los trabajadores que están vigentes y que adquirieron derechos. Se incrementa de 60 a 65 años la edad para poder jubilarse. En pocas palabras, se obliga a una persona a que esté laborando hasta los 65 años de edad, cuando es precisamente en esta etapa de su vida en la que debería estar disfrutando de su retiro. Es así como se pretende garantizar el respeto y la defensa a la seguridad social a los trabajadores al servicio del Estado. ¿Así? ¿Sangrándolos más? Ahora le piden a los pensionados que aporten un 12% de su pensión al instituto para recuperar lo que otros se llevaron. Le incrementan las cuotas al trabajador del 11 al 12%, pero no solo salario de base, sino también de sobresueldo, prima de antigüedad, compensaciones, etc., etc. Los trabajadores y pensionados son los menos culpables de las decisiones equivocadas
que han tomado los directores que han estado al frente del Instituto de Pensiones del Estado, provocando el desaseo financiero que ha originado en muchas ocasiones que jubilados y pensionados salgan a tomar las calles por emitirle cheques de hule. Encima de todo, de que el monto mensual que reciben es irrisorio, se pretende gravar con un descuento mensual para solventar la reserva técnica que ha servido de caja chica, para quien ese siempre ha sido un misterio sin resolver. Se está legalizando el famoso retiro voluntariamente a fuerza, pues en caso que una persona no quiera pensionarse anticipadamente, tal y como ha sucedido en un sinfín de casos en las dependencias de gobierno, el trabajador tiende a sufrir hostigamiento laboral. Resulta por demás incongruente que un trabajador que ocupe más de 2 plazas cotice con la suma de las percepciones que siempre no rebase los 26 salarios mínimos. Sin embargo, al momento de pensionarse, esta sea en un límite inferior basado en un salario regulador. Desaparecen los préstamos para la adquisición de vivienda y solo se limitan a que gestionen préstamos con instituciones financieras, cuando el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo se establece el derecho a la vivienda. ¿Realmente se garantiza un retiro digno? Incluso antes el instituto construía unidades habitacionales en favor de los trabajadores al servicio del Estado. Antes el trabajador se jubilaba con su último sueldo percibido. Ahora se pretende que en base a un sueldo regulador promedio de su sueldo de los últimos 10 años se le otorgue su pensión o jubilación. Esto es claro que no representa ningún beneficio para aquellos que durante su vida laboral han tratado de ir escalando posiciones para asegurar un mejor futuro de su vida. Se incrementa de 60 a 70 años la edad del cónyuge o concubino para tener derecho a la pensión. ¿Por qué no reducir la edad? En Veracruz, el promedio de vida se basa de acuerdo a la calidad de vida de una persona siempre que cuente con los servicios necesarios, y está por demás decirlo, en el estado de Veracruz se sufre la carestía de la vida y de los servicios a la población. Se vuelve más burocrático el trámite para solicitar una pensión, pues de 15 días pasa a 45 días hábiles. ¿En dónde está la prontitud y expeditez de los servicios? En el caso de pensión por invalidez, si el trabajador tiene algún otro trabajo, se le cancelará su pensión. Pregunto, ¿por qué condenar a un... Más respeto, compañero, estoy hablando. ¿Por qué condenar a un pensionado a vivir solo de una pensión? Ellos están en su derecho de allegarse de más ingresos para poder mejorar su calidad de vida. ¿Qué no se dan cuenta que están violentando los derechos humanos de los trabajadores? Es cierto, urge reestructurar las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado, pero nunca afectando los intereses de los trabajadores. No debemos afectar ahorros que han logrado desde el primer momento de cotización. Las malas decisiones se pagan y muy caro. Y nuevamente se lo repito, ¿con qué cara van a regresar a pedir nuevamente el voto? ¿No se cansan de lastimar al pueblo veracruzano? Ya lo hicieron con la reforma energética, con la mal llamada reforma educativa. Ahora se está dando otro albazo en contra de los propios trabajadores. Es cuanto, señora presidenta.
Bueno, antes de iniciar la exposición de la reserva, le doy la razón al diputado Fidel Robles, al diputado Jesús Velázquez y al diputado Julen Rementería en cuanto a la falta de consenso. Aquí está el escrito de distintos dirigentes sindicales que ayer vinieron a este recinto para manifestar su opinión en contra de la iniciativa y que además pedían ser tomados en cuenta en el dictamen, cosa que no sucedió. Y hasta me llama la atención que hasta organismos de la CROC es del PRI, ¿no? No sé qué diga el Congreso del Trabajo al respecto. La reserva al artículo 2 es en razón de lo siguiente. El derecho a la vivienda es un derecho constitucionalmente reconocido por nuestra Carta Magna en su artículo 123, que establece que en materia de seguridad social se establecerán entre dos beneficios: el de proporcionar a los trabajadores habitaciones baratas en arrendamiento o en venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado, mediante las aportaciones que haga, establecerán un sistema de financiamiento que permita otorgar créditos baratos y suficientes para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. La vivienda es uno de los ejes principales de la política social, ya que constituye un elemento fundamental del bienestar de la familia al proporcionar seguridad y sentido de pertenencia e identidad. Sin embargo, lo anterior solo queda en uno de tantos buenos deseos, pues en el artículo 2 de esta Ley de Pensiones del Estado que se pretende aprobar, se borra de un plumazo lo relativo a créditos para la adquisición en propiedad de casa o terreno para la construcción de la misma, destinados a la habitación familiar del trabajador, previsto en la fracción 10 de la aún vigente ley, cuando además es por todos sabidos que un trabajador, además de cotizar para alcanzar una pensión digna y suficiente para su retiro, también parte de dichas cuotas y aportaciones que hace deben ser destinadas a un fondo para que en determinado momento pueda ser partícipe de un crédito para adquirir en propiedad una casa. Es indigno que una institución que a lo largo de tantos años y formada con el esfuerzo de todos los trabajadores pretendan con esta ley hacer al IPE una ventanilla, de los bancos para ofrecerles créditos a los trabajadores como si fueran cualquier cliente regular. Por ello, dicha fracción debe permanecer vigente, que es necesario buscar un nuevo esquema que permita darle continuidad y fluidez a los proyectos de los trabajadores. Eso no se niega. Lo que no se puede permitir es que este nuevo esquema sea a través de la violación de los derechos de los trabajadores. Es cuanto, señora presidenta. Se reserva el artículo, con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Se reserva el artículo 17 en razón de lo siguiente. No podemos cometer más atropellos a la base trabajadora. Ya muchas cargas tributarias tienen con los impuestos devengados en razón del salario, como son el impuesto sobre la renta, cuotas al seguro social, las propias cuotas al IPE, así como las respectivas cuotas sindicales, como para aumentar el 1 punto porcentual a las cuotas que aporta el trabajador. Si a ello le sumamos que en muchos de los casos no tienen una vivienda propia y del propio salario percibido tienen que pagar renta, costear estudios para sus hijos, cubrir los altos costos de la canasta básica, etcétera. Por ello, no debemos consentir este aumento del 11 a 12% del sueldo de cotización. Queda claro que se busca obtener recursos a como dé lugar, no importando si el afectado es el propio trabajador, y lo grave aún es que gran parte de las cuotas y aportaciones vayan a parar a la reserva técnica. Compañeros y compañeras diputadas,
Quienes deben pagar son quienes han cometido daño al erario y patrimonio del instituto. No deben ser los trabajadores quienes tengan que salir al rescate del IPE para asegurar las futuras pensiones y jubilaciones. Ellos no son culpables de la crisis financiera ni de las decisiones políticas equivocadas. Es cierto, vivimos en un país donde existe una injusticia tributaria, donde quien gana más debería pagar más. Sin embargo, en la práctica sucede todo lo contrario. El que gana menos es quien termina pagando más. Hoy los trabajadores, la gente común, los pobres, aquellos que se constituyen una gran mayoría del sector poblacional, ya se dieron cuenta y han comprendido que su dinero recibido vía cuotas y aportaciones por parte del gobierno está siendo malgastado, de una manera que nada los ha beneficiado. De ahí que hoy reclamen una justicia bien merecida. Estos trabajadores ya no soportan una carga más. Cuando se trata de impuestos, el sistema no perdona y toma en cuenta al más mínimo empleado trabajador. Cuando se trata de pedir un aumento salarial, lo único que obtienen son represalias y, en el peor de los casos, la pérdida de la fuente de empleo. Y cuando se trata de manifestar, pues no los dejan entrar a este recinto. Y como siempre, ustedes dirán, tan solo es el 1% más, pero multipliquemos ese 1% por los más de 100,000 trabajadores que cotizan, pero ahí no termina la situación. Ahora las cuotas no serán tan solo sobre el sueldo base, también serán sumando sobre el sobresueldo, prima de antigüedad, la asignación docente genérica y la compensación, por lo que esto representa más de 120 millones de pesos anuales que irán a parar a las arcas del instituto. Y por segunda ocasión les vuelvo a preguntar, ¿por qué los derechohabientes tienen que pagar los platos rotos de los burócratas que cometieron tantos errores y que dejaron que sus recursos se les fuera quién sabe a dónde? ¿Es cuánto? Con su permiso. Adelante, diputado. Mucho se ha documentado de que México es uno de los países con las peores condiciones para el retiro de los trabajadores y Veracruz no es la excepción. De acuerdo al estudio Panorama de las Pensiones 2013, dado a conocer y publicado por la OCDE, México es el país con la tercera tasa más alta de población adulta mayor en situación de pobreza, con 27.6%, solo detrás de Australia y Corea. El documento señala como foco rojo la falta de cobertura en materia de pensiones, ya que a pesar de que la ley obliga a contar con una pensión, lo cierto es que en muchos casos dichos esquemas se encuentran a punto de la quiebra. Para el caso concreto, la nueva ley de pensiones del Estado es lo que refleja un boquete financiero que no se ha podido sanear. El patrimonio del IPE, así como de los trabajadores, está en riesgo. Atrás quedaron esos años de bonanza, con la apertura de hoteles, cines, restaurantes, que además generaban ingresos para el Estado. Ahora se disfraza de una manera distinta, pero que al igual significa una carga contributiva hacia los pensionados. Esta es que deban aportar al Instituto de Pensiones el 12% de la jubilación o pensión que disfrute. Y para que no exista margen de error, dicho monto se prevé sea descontado del pago mensual que reciban y que el IPE lo destine a la reserva técnica. Por ello, hoy observamos que se busca obtener recursos como de lugar para cubrir dicho déficit anual que año tras año es mayor, de ahí que se pretenda gravar la pensión de un trabajador en retiro, lo cual de por sí es mínima y en nada garantiza una vida decorosa. Razón suficiente para estar en contra de que dicho artículo sea incluido en la nueva ley de pensiones. Bien. Con su permiso. Adelante, diputado. La reserva al artículo 25 es en razón de lo siguiente. En Veracruz parece que vamos como los cangrejos para atrás. Lo que debiera ser un trámite ágil, rápido y sencillo, hoy se pretende burocratizarlo.
Hoy la nueva ley de pensiones en el artículo 25 prevé que el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor a 45 días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente del trámite respectivo, cuando la aún ley vigente establece un plazo no mayor a 15 días. ¿Dónde queda la prontitud y la expedición de los trámites, que sea expedito? No fomentemos más la burocracia ni la corrupción. Es por ello que estamos en contra. Imagínense, un adulto tiene que esperar 45 días hábiles, que se convierten en 2 meses naturales para que pueda acceder a su jubilación o pensión. ¿Cuántas vueltas tiene que dar? ¿Cuánto tiempo va a estar sentado en una silla de una oficina burocrática? ¿Es cuánto? Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. La reserva del artículo 36 es en razón de lo siguiente. La nueva ley de pensiones del Estado establece que tienen derecho por vejez los trabajadores que, habiendo cumplido 65 años de edad, tengan 15 años de servicio como mínimo e igual tiempo de cotización al instituto. Cuando la ley aún vigente se estipulan los 60 años cumplidos para poder iniciar los trámites por vejez. El hecho de que se aumente la edad para tratar de disminuir la inminente avalancha de jubilaciones no tendrá como consecuencia que el Instituto de Pensiones empiece a sanear sus finanzas. Se debe atacar de fondo. Hoy se busca la salida más fácil, que es aumentar la edad jubilatoria, obligando a miles de trabajadores a vivir condenados en una oficina, a sufrir los problemas de salud como consecuencia natural de su estado físico. Por un lado se busca parar de momento los trámites jubilatorios y por el otro estamos creando aún más problemas con esos trabajadores cuyas capacidades motrices no serán las mismas.